porque, como ustedes deben saberlo por los medios de comunicación, en la tarde de hoy es muy probable que el Parlamento, concretamente el Senado de la República, concluya la discusión en su última ronda de debates de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras. Esta ley es una ley importante porque supuestamente debe fijar los parámetros de lo que será la política del Estado colombiano en materia de reparación de víctimas para la próxima década, por lo menos. Y de ahí que es muy importante que las personas, las comunidades y las organizaciones de víctimas tengan muy claro cuál es su contenido, sus alcances y también, por supuesto, sus grandes limitaciones. Y precisamente por esa razón he querido venir de una manera muy rápida, porque ustedes tendrán que comprender que la sesión está por comenzar, así que me he volado de allí para venir acá y tener la oportunidad de expresarles algunas de las preocupaciones que tenemos los parlamentarios, no solamente de oposición, como es el caso del Polo Democrático Alternativo, sino también de otros parlamentarios sobre lo que está siendo discutido en el Congreso. Y me permito rápidamente, sin entrar en muchos detalles, que seguramente otros de los muy ilustres conferencistas, ya veo algunos entrando en este momento a la sala, como el doctor Marco Romero, otros que van a hacer seguramente uso de la palabra aquí en este recinto, les expresarán a ustedes sobre las consecuencias que va a tener la aprobación de la ley de víctimas. Entonces paso rápidamente a enunciar algunas de esas preocupaciones. Repito, son algunas simplemente. Una primera: ¿quiénes van a ser considerados en esta ley como víctimas? Lo que se ha dado en llamar el universo de víctimas. ¿Hasta dónde esta ley va a poder abarcar a un número representativo de las personas y comunidades víctimas? Sobre esto quiero señalar que tenemos varias críticas y anotaciones sobre el proyecto que está cursando. En primer lugar, ustedes han visto que en esta semana o en estas 2 semanas se ha dado un debate en los medios de comunicación, básicamente entre el presidente Santos y el expresidente Álvaro Uribe Vélez, sobre el reconocimiento o no del conflicto armado interno en Colombia. El presidente Santos ha dicho que la bancada de la Unidad Nacional va a reconocer la existencia del conflicto armado, cosa que es un poco paradójica, porque el Estado colombiano, los gobiernos anteriores ya lo han reconocido de facto. Menciono simplemente un hecho, no voy a referirme a muchos que se podrían invocar en este caso, pero Colombia, a mediados de la década de 1990, reconoció y ratificó las convenciones firmadas en Ginebra en 1949, que son aquellas convenciones, aquellas 4 convenciones y sus 2 protocolos, que efectivamente adhieren a Colombia a las disposiciones del derecho internacional humanitario. Y esos tratados, o mejor, la ley con que fueron esos tratados ratificados, pasó precisamente por la valoración y el examen de constitucionalidad de la Corte Constitucional en Colombia. Y la Corte fue muy explícita cuando avaló estos tratados, diciendo que efectivamente en Colombia hay un conflicto armado, que esa es la primera de las condiciones sobre las cuales tenemos que hacer un acatamiento a lo que disponen esos tratados internacionales. Pero bueno, no ese es el objeto de lo que voy a decir. Bueno, saludable e importante que el presidente Santos y que la bancada del gobierno defienda esa tesis en el Parlamento. Pero lo que nos preocupa es que una vez dicho eso, e incluido eso en la ley de víctimas, inmediatamente se pasa a descalificar
a víctimas y a situaciones que han producido víctimas que son muy importantes. Por ejemplo, eso significaría, si queda tal cual ha sido propuesto al Senado, que en Colombia las víctimas de la violencia sociopolítica, de otras violencias que no han ocurrido estrictamente dentro del conflicto armado, sean eventualmente excluidas. Y hay un primer grupo de víctimas que quedan de facto descalificadas, o por lo menos no incluidas en la ley, y son las víctimas de lo que el gobierno ha llamado las bandas criminales emergentes, que para nosotros son, sin lugar a dudas, nuevas estructuras o viejas estructuras también del paramilitarismo en Colombia. Es decir, que desde el año 2005, cuando fue aprobada la Ley de Justicia y Paz y cuando se terminó con el proceso de la llamada desmovilización de esos grupos, las personas víctimas de desplazamiento forzado, por ejemplo, que han cometido estos grupos paramilitares en esta nueva etapa, podrían quedar descalificadas o que no clasificarían para la reparación de índole administrativa. Ese es un problema que consideramos es grave. Lesiona los intereses, los derechos, las posibilidades de reparación de un número muy significativo de personas y de grupos que han sido desplazados o que también han sido víctimas de muchas otras formas de violencia. Igualmente ahí hay unas fechas que se han considerado, por ejemplo, en la discusión, la última fecha que se admitió oficialmente por parte de los ponentes de la iniciativa, me refiero a los ponentes de los partidos de la Unidad Nacional, es la fecha de 1985 para las víctimas de una serie de crímenes cometidos en el país, pero redujo también al mismo tiempo la fecha en la cual será tenido en cuenta el proceso de restitución de tierras al año 1991. Dos fechas que, repito, lesionan gravemente y que podrían entrar en contradicción, de hecho, con el reconocimiento de conflicto armado, porque como se sabe, por lo menos en la última etapa de ese conflicto, estamos hablando de por lo menos los mediados de la década de 1960 para hablar de víctimas del conflicto armado interno. Pero bueno, esos son dos o tres temas que dejo planteados. Nos preocupa en grado sumo la manera en cómo en la última versión que será discutida probablemente esta tarde del proyecto de ley se trata el tema de la restitución de tierras. Y no voy a explicar ni ahondar en muchos detalles sobre este tema en particular. Me refiero simplemente a uno que muestra lo lesivo que puede ser este proyecto de ley si es aprobado tal cual. En una primera versión, el gobierno habló de algo que denomina el derecho de superficie, que explico inmediatamente de qué se trata. Quiere decir, en palabras comprensibles, que si se produce un proceso de restitución de un predio que haya sido despojado por la violencia y provocado, por ejemplo, desplazamiento forzado, y si en ese predio, después de esos hechos, se ha producido el comienzo de una explotación a través de un proyecto productivo, que puede ser del tipo el cultivo industrial de palma o de otros cultivos de carácter agroindustrial u otro tipo de proyecto de explotación minera, por ejemplo. Las personas que sean reconocidas como propietarios originales de ese predio, que se les entregue la titulación de ese predio, tendrán la obligación de admitir que ese proyecto productivo tiene que continuar allí y que se produzca una especie de contrato. Esta es una cosa bastante, a mi modo de ver, confusa y a veces, yo diría, con cierta tendencia al engaño, porque no se trata de un contrato entre dos partes que están en las mismas condiciones, sino que seguramente sería un contrato bastante inequitativo para los dueños, es decir,
para los desplazados, las personas que retornan, los campesinos que vuelven a tener acceso a esa tierra, y que terminaría siendo, para decirlo clara y directamente, una especie de legalización de esos proyectos, bajo la idea de que esos proyectos han sido emprendidos por personas que actuaron de buena fe o que no tenían conocimiento, supuestamente, de que las tierras donde comenzaron a hacer esos emprendimientos era una tierra despojada a la fuerza.